salva y si quieres, solo si quieres, y si quieres, podría causar un tifón. El proyecto Rodadas del Ecuador te invita a ser parte de algo grande. Rodadas del Ecuador es más que una aventura en moto. Es un proyecto transformador impulsado por Plataforma Cívica Nueva Sociedad, Builds Asesoría Empresarial, AILU Comunicaciones, Evolución Radio Comunitaria RFG y Podcast Bikers. Juntos, estamos trazando rutas que pocos han recorrido para revelar los secretos mejor guardados de Ecuador. Si tienes una moto, únete a nuestra próxima rodada y sé parte de esta mega iniciativa que está redefiniendo el turismo en Ecuador. Si quieres ser parte de las organizaciones involucradas en este proyecto, ponte en contacto con nosotros. Juntos construimos el Ecuador de nuestros sueños. Inscríbete ahora y deja tu huella en esta gran aventura. Y lo tan antinatural, dulce corazón de terror fue culpable de mi ilusión. Has clamado por mi atención, me he rendido bajo tus hechizos. Ya, ok. ¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos. Soy Ronald Fernández y esto es Diálogo Abierto. El día de hoy me encuentro con alguien muy especial, mi tocayo, Ronald Antón, quien es consultor político. Y hoy tenemos un tema muy interesante. Ronald, bienvenido. ¿Qué tal, tocayo? Muy buenas tardes. Un saludo también para todos nuestros amigos que sintonizan este medio. Bueno, agradecerte por aceptar esta invitación. Sé que tienes una agenda muy ocupada. Entramos en elecciones y me imagino que todos deben estar ya buscando quién les asesora, quién les guía. Algo que quería comentarte. ¿Los candidatos tienen idea de lo que están haciendo? ¿Saben? ¿O realmente son improvisados? Cuéntame un poquito. Más o menos tú, o sea, una visión que lo que tú tengas. O sea, ¿cómo los ves? Bueno, en la actualidad hay muchas intenciones de los candidatos que quieran participar dentro del ámbito político, pero casi más del 60-70% de los candidatos no tienen una preparación, sobre todo en dos escenarios importantes que deberían tenerlos. El primero, la formación política, que es lo que les ayuda a que ellos puedan ponerse en boga en la actualización del conocimiento. Y el segundo, el tema del adoctrinamiento político, que eso viene por parte de las organizaciones políticas, es decir, los movimientos y los partidos que ante esta realidad, pues muchos de ellos carecen de esa institucionalidad política, de esa veracidad y sobre todo de ese respeto, no solo para las estructuras, sino para las mismas figuras políticas que hoy día pues no consolidan ese voto. Como pueden ver, hoy vamos a tener un tema muy interesante, el panorama político en Ecuador. ¿Cómo ves ese panorama político? Tenemos 16 binomios, bueno, creo que 17 binomios, y para un país de 17 millones de ecuatorianos, que en teoría tenemos un binomio por cada millón de ecuatorianos. Bueno, en realidad creo que Ecuador ha sido uno de los países, hablando en materia política, uno de los países más pequeños del continente americano en cuestión de extensión territorial, pero en división política es uno de los países más grandes, por decirlo así. Ecuador es uno de los países que más municipios, gobiernos autónomos descentralizados tiene a nivel del cono sur. Es uno de los países que tiene infinidades de juntas, gobiernos parroquiales que no se ven en otros países. Por lo tanto, la dinámica que se está generando en el Ecuador es justamente en base a esa necesidad. Podemos tocar un tema en comparativo, lo que está pasando en El Salvador. Nayib Bukele, en su última reforma, él trató de revertir esa demasiada división que había. Y allá lo que hizo, revertir que muchos municipios que no tenían la capacidad de ser municipios, los convierte en distritos. Y estos distritos los une, los unifican para formar zonas. Y eso creo que desde ese punto de vista podría decirse que está optimizando el aparato burocrático en el caso de El Salvador. Y pues si alguien tuviera esa visión en el Ecuador,
no le iría nada malo, porque no se comprometería tanto el presupuesto, más bien estuviera optimizando lo que hoy en día en el Ecuador, lamentablemente, con tantos municipios, con tantos gobiernos parroquiales, ese es el problema que está pasando, que el gobierno central no puede asumir sobre todo este gasto corriente que hoy en día lo piden estos gobiernos locales descentralizados. Pero vemos, o sea, en Ecuador hay mucha división porque vemos cantones, por ejemplo, recién se independizó Santa Elena. Vemos que Calderón quiere convertirse en parroquia, ya quiere dejar de ser un cantón de la, no, quiere convertirse en cantón, perdón, quiere cantonizarse Calderón en la provincia de Pichincha, quiere dejar de ser una parroquia que era de una de las parroquias más grandes de Quito y hoy quiere convertirse en cantón. O sea, hay una división interna en que cada vez cada uno quiere una independencia porque quiere tomar algo más de poder. Y eso también nos obliga a que el Ecuador tenga mucha fragmentación. ¿A qué se debe esto de que cada uno quiera, cada grupito pequeño quiera hacerse, no sé, representante? Bueno, podemos hacer una analogía, en el caso, haciendo un comparativo en el aspecto macro. Hablamos de Estados Unidos y Ecuador, que son dos estados, dos naciones, donde en Estados Unidos existe la interdependencia por el gobierno federal y por cuanto pues existen leyes autónomas que les permiten ese tema. Pero la realidad de la independización no es solo por el tema del poder político, es también por el tema administrativo. Lo que pasa en Ecuador es que considero que están pensando mucho en cuanto al tema político, pero no se dan cuenta en el tema administrativo. Han habido en la historia del Ecuador muchos cantones que al comienzo eran parroquias, se independizaron, se hicieron cantones, pero son cantones que solo dependen del gobierno central y no tiene esa independencia que lo debería tener. A lo mejor en el caso de Calderón, ellos ven por su economía, pero puede ser que esa economía sea muy dependiente al centralismo de Quito. Entonces, a veces, viéndolo de ese punto de vista, una cantonización, una parroquialización, tiene que verse si en realidad están en capacidad de asumir el rol como parroquia, como cantón o hasta como provincia. Esas capacidades lo que a veces no se toman en cuenta como requisito y lamentablemente es que crean provincias, crean cantones, crean parroquias que con el pasar de los 4, 5, 8 años comienzan a tener déficit fiscal que no cubren las necesidades para hacer realmente lo que ellos aspiran. Pero también el cantonizarse, hablemos del tema de Calderón que quiere cantonizarse, quiere decir que se independice, se convierte a la misma altura de que el Cantón Quito y obviamente ya deja de proveerse de Quito. Por ejemplo, en este caso, el agua, la luz, la recolección de basura, todo depende de Quito. Al momento que se hace cantón, tiene que crearse sus propias oficinas de luz, sus propias oficinas de agua, recolectores de basura, y eso incluye un costo. Y también a eso suben ya los costos de los terrenos. Los que antes pagaban como zona rural, pagaban una cierta cantidad, pasan a ser zona urbana y van a pagar otra cantidad muy, muy costosa. Es algo que también la gente no ve, simplemente les venden, en este caso, los políticos o los que quieren ser representantes de esos sectores en donde tienen ellos el poder o el control, podría decirse así, les venden la idea de que independizándose van a tener más economía, más cosas, más beneficios, pero no les dicen también el lado malo. En este caso, en el tema de Calderón, que te decía, va a tener muchas necesidades y por ende van a subir el costo de vida de allá. Y esto va a ser mucho, va a afectarles a la situación económica del sector de Calderón. ¿Es, ¿Es normal que los candidatos o los políticos utilicen así a la sociedad en Ecuador? Bueno, más que lo normal que ellos puedan decir utilizarlos, es que están mocionando una especie de sentido de pertenencia, sobre todo con esas localidades que a veces quieren independizarse, que a lo mejor quieren generar, de una u otra manera, ciertos líderes de esas zonas quieren generar una especie de caciquismo político, es decir, tratar de independizarse para poder generar un caciquismo político, que eso es lo que ha ocurrido en la mayoría de los cantones a nivel de Ecuador. Entonces, el problema en el riesgo del caso de Calderón no es que se independicen, el problema es que la primera administración que sea cuando Calderón sea cantón, es que tiene que asumir
con un proceso de transición sumamente durísimo, donde le va a tocar crear, con el poco presupuesto que vayan a ser designados como cantón, va a tener que crear empresas públicas. Y es que si en realidad estas empresas públicas pueden generar la utilidad que a lo mejor cuando eran parroquias lo generaba pues el Distrito Metropolitano de Quito. Entonces son dos realidades totalmente distintas y eso es lo que a veces las personas, los ciudadanos de una parroquia no entienden, que el proceso de transición de parroquia a cantón debe tener una capacidad económica, social, de infraestructura, burocrática, que eso es lo que ellos van a necesitar. Y ese proceso de transición puede ser durísimo, durísimo para un cantón que a lo mejor aspira a contener progreso, pero que lamentablemente muchos desconocen este tema. Es más, yo hago un ejercicio como analogía muy sencillo. Lamentablemente, casi el 80% de los candidatos cuando van a las alcaldías, ojo, candidatos, no saben de administración pública y están prometiendo propuestas y proyectos que cuando llegan no pueden cumplirlos porque nunca tuvieron el conocimiento o no aterrizaron la realidad de un cantón. Y ese ha sido uno de los problemas del por qué los municipios siguen fallando, porque hemos tenido buenos candidatos, pero pésimos alcaldes, pésimos administradores. Entonces, son dos cosas totalmente distintas. En el marketing electoral y político vendemos un candidato y eso creo que es parte responsable de los consultores políticos. Pero ya cuando entran a un gobierno, el marketing de gobierno es justamente que el candidato que gana una alcaldía debe plantear una administración eficiente. Yo siempre he dicho, la mejor publicidad para un alcalde es la gestión de sus obras. Cuando la gestión de su obra es eficiente, es eficaz y está a la puerta de todos los ciudadanos, a vista y paciencia de todos los ciudadanos. Topando ese punto, me recordó el tema del el alcalde, bueno, el alcalde interino de, podríamos decirle así, Santiago Guarderas en Quito, cuando se lanzó a concejal, él ofreció hacer una universidad en Quito, la Universidad del Sur en Quito. ¿Un concejal podría hacer eso? ¿Una universidad? Es difícil. No puedo decir Lamentablemente, imposible, porque eso es competencia del Estado. sí. Lamentablemente las universidades deben crearse con decretos ejecutivos y decretos legislativos desde la Asamblea. El decreto ejecutivo es que el presidente destine fondos para la creación de la universidad siempre y cuando existan estudios que faculten que existe esa necesidad para poder generar una inversión. Y segundo, que es que también debe justificarse desde el punto de vista legislativo, es decir, la asamblea son los que crean los decretos para crear las universidades y esto en base a un estudio. Entonces, me parece que cuando un concejal hace una propuesta de crear una universidad, me parece que está extradimensionando una propuesta que a lo mejor no es realista. Y ese ha sido uno de los gravísimos problemas de los candidatos políticos cuando entran en desesperación. Quieren prometer el oro y el moro, pero hay ciudadanos que deben aterrizar y ver que no siempre las propuestas, por muy atractivas que sean, pueden llegar a ser realistas. Sí, lamentablemente el panorama en Ecuador es eso. Tenemos candidatos que no tienen idea de cuáles son sus actividades. Y otra cosa más, los candidatos salen a ofrecer acciones cuando realmente no pueden hacer muchas acciones. En el caso de asambleístas, en el caso de concejales, están para legislar y pues, fiscalizar, pero salen con propuestas distintas, podría decirse, en donde ofrecen hacer obras. He visto en muchas ocasiones en ligas barriales que ellos van a ofrecer que van a pavimentar y a crear el coliseo de las ligas barriales, en las ligas a las que se acercan. ¿Es competencia de los concejales hacer esas acciones o del asambleísta? Bueno, ambos tienen acciones de legislar y fiscalizar. Claro, los asambleístas van a hacer en base a las políticas públicas desde el poder legislativo, desde la asamblea, que estamos hablando en aspecto macro. En aspecto micro, los concejales pueden legislar, pueden fiscalizar las obras locales. Sin embargo, a diferencia de entre el asambleísta y el concejal puede proponer, puede impulsar un proyecto siempre y cuando el proyecto sea creíble, el proyecto sea factible, el proyecto sea medible con el presupuesto y la realidad de un municipio. Y
por lo general los concejales sí pueden generar los proyectos, pero ese proyecto debe ser aprobado por un consejo municipal. Y si el consejo municipal ve que a lo mejor no existe el presupuesto, el concejal tiene todos los atributos para tratar de hacer gestiones o hacer estrategias público-privadas que le permitan, mediante esas alianzas, poder contribuir con la ciudadanía. Hay que recordar que el concejal vendría a ser el representante de calle de los ciudadanos y los concejales sí pueden acercarse sobre todo a las empresas privadas desde el punto de vista de que contribuyan a la responsabilidad social. Es decir, las empresas privadas sí pueden contribuir en obras desde el punto de vista de la responsabilidad social que toda empresa, que toda compañía debe generar como una especie de utilidad pública que las empresas pues han tenido servicios, han generado productos y el consumo justamente la ciudadanía es que se los da. Las empresas existen por el consumo de la ciudadanía. Entonces, me parece que es una utilidad social que las empresas públicas y las empresas privadas puedan generar ese tema. Por lo tanto, el concejal sí podría generar esas acciones. Un concejal, no un asambleísta. No, por lo general un concejal. Los asambleístas tratan de hacerlo. Sin embargo, en el ámbito de ellos, se les hace muy comprometedor entrar en ese tema, ya que el asambleísta tendrá que pasar o tendrá que buscar, consultar ciertas argumentaciones o tratar de filtrarse en estructuras. Por decir un ejemplo, un asambleísta puede tratar de generar una obra, pero esa obra es competencia de los gobiernos locales. Un asambleísta puede decir, yo voy a construirle una cancha, un coliseo en este barrio, sí, pero va a tener que hacerlo por iniciativa propia, porque hay competencias que le facultan que quienes deberían hacer ese tema pueden hacerlo los concejales, el alcalde, o a lo mejor una de las alternativas es que la asamblea o el asambleísta crea un proyecto que pueda involucrar, por ejemplo, ministerios del deporte, ministerios de obras públicas, que puedan ayudar para hacer la construcción de ese tema. Pero más bien creo que esa es una competencia que podría hacerlo un prefecto, que podría hacerlo un alcalde, o por ende, uno de los que pueda proponer e impulsar un proyecto de eso es un concejal. Directamente un concejal. Tenemos varios movimientos que están en tarjeta amarilla, otros movimientos que quieren sobrevivir. Tenemos movimientos familiares en donde se han hecho, o sea, prácticamente es un negocio familiar. ¿Qué es lo que nos espera para el Ecuador en estas nuevas elecciones 2025? ¿Cómo ves el panorama? Bueno, creo que se va a repetir casi las mismas fórmulas. No voy a decir resultados. Los resultados pueden variar. Pero en cuanto al tema de la cultura democrática en el Ecuador, creo que vamos a repetir este tema donde van a haber 17 partidos políticos que participarán, donde en la segunda vuelta pasarán solo 2 candidatos, 2 organizaciones políticas, veremos alianzas, veremos asambleístas de diferentes partidos políticos, sobre todo las principales fuerzas del país. La dinámica no va a cambiar. Lo preocupante de esto es que la poca institucionalidad política de los partidos y movimientos políticos no les da la garantía a que los ciudadanos se consoliden. Y es por eso que existe ese síntoma de la desconfianza de que muchos de estos partidos políticos no lleguen a tener credibilidad. Tú dijiste algo importante al inicio de la entrevista. 17 partidos que si ellos trabajaran bien y si dividieran bien, sería 1 millón por cada partido político que asumiera su verdadero rol en campaña. Pero lamentablemente la diferencia es totalmente distinta, muy realista, donde hay partidos políticos que no pasan del 1% del padrón electoral. Entonces, ya creo que es hora que también el órgano rector de la democracia, como el Consejo Nacional Electoral, trate de ver de que es necesario filtrar este tema. Es más, esto ya es un tema de voluntad política del gobierno también, que así como se optimiza, se genera austeridad económica en diferentes escenarios públicos, yo creo que la austeridad también económica y política debe haberse cuando hay verdaderos filtros
que faculten de que ciertos partidos políticos fracasan y no pasan del 1%, yo creo que desde mi punto de vista, en lo personal, creo que no deberían ser partidos políticos. Y eso que lo digo yo como consultor político. Sí, en eso también quería topar ese tema, ¿no? O sea, hay poco más de 17 movimientos y muchos movimientos pequeños para 17 millones de ecuatorianos. En el código de la democracia creo que es que nos pide una cierta cantidad para inscribir movimientos. Pero vemos que estos movimientos en muchos, no, en muchos casos no sabemos cómo sacan las firmas que se necesitan y vemos que no tienen estructuras. Lo más deteriorante de los movimientos es que no hay estructuras y como no hay estructuras no pueden, les toca vender puestos o les toca aliarse con otras organizaciones para poder poner los candidatos que necesitan completar para poder participar. ¿Qué tan factible podría decirse? ¿Qué, perdón, disculpa. ¿Qué tan factible podría decirse que el funcionamiento de estos movimientos? Mira, lamentablemente creo que los movimientos surgen por una necesidad de diferentes intereses, por participaciones de candidatos obstinados que a lo mejor nunca pudieron participar en ciertos partidos políticos o que no reunían los requisitos, por decirlo así. Podrían decirse que son perfiles anarquistas que no estaban de acuerdo con los partidos tradicionalistas y crearon nuevos partidos. Ese puede ser un motivo. El segundo motivo puede ser de que el partido político se lo vea como un negocio desde el punto de vista donde se generan acuerdos mercantiles y donde se generen esos espacios que pueden ser negociados. Lo que es hoy en día, a mí no me extrañaría que llegue a pasar un tema de esto porque ante la opinión pública se dicen los rumores, pero no se ha comprobado nada. Entonces, para todo, en el escenario político, los acuerdos deben tener intereses. Y yo creo que esa es una de las finalidades por qué los partidos políticos a veces se crean y no se consolidan, porque a lo mejor la misma palabra, lo voy a decir, han hecho un mal negocio y lamentablemente estos mismos partidos políticos, así como se crearon, así mismo desaparecen. Exacto. Bueno, ¿qué esperamos? Tenemos 17 binomios, todavía no sabemos los candidatos y la cantidad de asambleístas que van a salir. Quería hacerte una consulta. ¿Sabes más o menos o tienes una idea de cuánto es el presupuesto que el CNE otorga por cada movimiento? No, pero hay un estimado total de casi aproximadamente 80 millones de dólares que se destina para estas elecciones. 80 Muy millones para estas aparte, elecciones. sí, muy aparte de eso, hay un presupuesto que el Estado ecuatoriano le entrega a los partidos políticos por roles de capacitación, por roles administrativos que los partidos políticos deben sostener, pero que con este presupuesto los partidos políticos deberían estarse preparándose, ¿sí? Y sobre todo porque si yo fuera, voy a poner un caso hipotético de que yo soy el director de un partido político, a mí me interesará educar a los adherentes, a la militancia, a la estructura política con miras a las próximas elecciones. Pero lo que yo sí estoy viendo y lo que yo me voy cerciorando con las diferentes investigaciones políticas que he realizado es que son poquísimos los partidos políticos que preparan, que capacitan a su gente y que lamentablemente las grandes mayorías de los partidos políticos no capacitan a sus militantes porque solo los ven como un objetivo de que ellos vayan a votar y nada más. Pero yo creo que más interesante desde el punto de vista estratégico es que si yo preparo a la militancia en debate, en comunicación, en el tema de campaña territorial, yo creo que tendría personas más preparadas que ayudaran a los candidatos. Y lamentablemente ese es un problema. Ahora, el otro síntoma, hay que decir la verdad, los ecuatorianos, la gran mayoría de los ecuatorianos no le interesa la política o se sienten decepcionados en base a tantos actos politiqueros que existen y lamentablemente es un término que tú lo puedes sondear en la calle y muchos ciudadanos van a decir eso, no les interesa la política, no les gusta la política o están decepcionados de la política por ver quiénes son los que nos representan actualmente
y están haciendo todo en contra de lo que el pueblo ecuatoriano necesita que se resuelva. Sí, bueno, hoy sabemos que bueno, la gente está decepcionada. Cada que hay elecciones aparecen nuevos candidatos, aparecen nuevos rostros y todos son los salvadores del mundo. Y realmente no vemos el accionar. Eh, en tu trabajo como consultor político, ¿ves también este desánimo de parte de la ciudadanía a favor de los candidatos? O sea, que ya no tienen credibilidad un candidato. Por supuesto, las últimas investigaciones políticas que ha realizado es que la gente no les está gustando, más allá del proceder de los actuales políticos o de las actuales autoridades en distintas áreas, es que ellos ven y se sienten utilizados por el tema de la política, por el tema electoral. Ese es un primer elemento. El segundo elemento es que más allá de que se sienten utilizados, es que ellos ven que no están resolviendo el problema, más bien están agravando el problema. Y ante esa situación, los ciudadanos buscan otras alternativas, nuevos candidatos, personas que a lo mejor no estén vinculados mucho en la política para decir o darle un voto de fe y de confianza para ver si estas personas puedan cumplir el objetivo de resolver los gravísimos problemas que pasan en el Ecuador. Creo que en el caso del presidente Daniel Noboa, muchas personas pusieron fe de que era un político nuevo, sobre todo un candidato nuevo para las presidenciales. Pero la sorpresa hoy en día es que el presidente Noboa sí está bajando un poco en las encuestas. Entonces creo que el desánimo actualmente en el Ecuador es un síntoma habitual, no solo por el tema del presidente, para los otros candidatos, Revolución Ciudadana, el tema de Pachacuti, es decir, hay ciudadanos que se desilusionan de sus líderes, se desilusionan de sus estructuras políticas y lamentablemente lo que yo estoy viendo es que no están renovando ese tema, no están refrescando esas líneas políticas. Y lamentablemente lo que está ocurriendo ahora con esta guerra de narrativas, con esta polaridad entre correísmo y anticorreísmo, es lo que la gente no quiere saber. Ya no quiere saber de problemas, no quiere saber de polémica. Lo que la gente quiere es que venga alguien y resuelvan los problemas del Ecuador. Sí, pero también vemos que hay muy buenos líderes, se ven buenos representantes, pero también hay una gran problemática, que estos buenos representantes no les permiten participar en los movimientos. Recientemente en las primarias vimos que habían grupos de buenos representantes, pero como no eran afines a las creencias de los movimientos políticos, muchos quedaron fuera. Entonces, ahí viene el tema. Hay buenos candidatos, pero los candidatos no pueden participar porque no hay un movimiento político que les quiera amparar. Y el movimiento político ampara al candidato que esté siempre y cuando bajo sus normas o sus condiciones. Entonces, ¿cómo pueden los ecuatorianos elegir nuevos candidatos cuando los partidos políticos no dan opciones? Mira, lamentablemente sería interesante que se pueda cambiar a lo mejor la dinámica, las normas del juego electoral en el Ecuador. En algún momento que se abra la posibilidad de que existan candidatos independientes, como lo hay en Estados Unidos, como lo hay en México. Claro, las leyes federales allá sí los permiten, porque la representatividad de una candidatura no solo viene de una organización política, sino también de una organización civil, lo que sí hay candidaturas independientes en otras partes. Y lamentablemente yo considero que el tema que pasa aquí y el caso que tú expusiste es que lamentablemente los partidos políticos también están secuestrados por ciertos intereses de ciertos líderes que a lo mejor no les conviene que venga una persona nueva y que no se direccione al mismo lineamiento. Entonces, esa es una problemática que va a pasar siempre. Alguien me decía que los partidos políticos tienen muchos problemas, muchos conflictos. Eso es algo normal. Es algo normal dentro de los partidos políticos que hayan debates, que hayan divisiones. Eso es algo normal, habitual. Siempre va a haber ese tema. Pero el síntoma real que debería tener el partido político, más allá de sus divisiones, más allá de los desaires, más allá de que existan varios líderes, es que al final del día ellos en un gran consenso puedan decir, puedan retomar ese tema y que se genere una representatividad que todos se lo pueda apoyar. Lamentablemente, los candidatos que han fracasado en las últimas elecciones han sido porque desde adentro
se han sentido saboteadas sus campañas y lamentablemente no han podido consolidar, llegar a una victoria, sea en la asamblea o sea en la presidencia. Tomando estas últimas palabras, las pugnas internas, vemos también que hay esas pugnas internas en todos los movimientos. Revolución Ciudadana, hay una pugna interna y se hacen una campaña sucia a sus mismas personas que están participando dentro de Revolución Ciudadana. Y lo mismo está pasando en los distintos movimientos. Los partidos están fraccionados y el candidato que pone la mayoría o que es apuesto a dedo, al final del día no les gusta y empiezan a disputarse internamente. Vemos el caso de democracia, de Izquierda Democrática, cómo se está fraccionando al haber puesto a Carlos Rabascal en el candidato a la presidencia. La mayoría se optaron por abstenerse y retirarse del movimiento, o sea, no salirse del movimiento, sino apoyar a otros movimientos siendo de Izquierda Democrática. ¿Cómo podemos ver estos fraccionamientos también? O sea, ¿qué es lo que está pasando con los movimientos políticos para que hayan estos fraccionamientos? Bueno, hay casos y casos. Yo creo que cada partido político es un mundo totalmente distinto. Pueden concordar estos problemas, pero hay casos particulares. Por ejemplo, en el caso de Revolución Ciudadana, el problema de las pugnas internas que existen es justamente por la falta de un direccionamiento y la ausencia de su líder Rafael Correa, que lamentablemente no está aquí, está en Bélgica, y creo que si él estuviera acá en Ecuador, fuera a lo mejor totalmente distinto, una revolución ciudadana consolidada, fortalecida, unida desde ese punto de vista. Entonces, la falta de liderazgo presencial de Correa en el Ecuador viene siendo uno de los principales problemas y el talón de Aquiles porque el correísmo no se consolida totalmente. En el caso de Izquierda Democrática, bueno, Izquierda Democrática ha tenido más de 6, 7 años un conflicto interno y vimos que en unas elecciones quedaron fuera de participar, justamente por esa situación de que era la pugna de directivas y eso es lo que le ha generado un problema. Ahora, se pensaba que ya se estaba unificando la Izquierda Democrática y que creo que pues con esto ellos podían fortalecer y buscar un candidato fuerte para ellos, pero con la presencia de Carlos Rabascal, que no es afiliado al partido, que es una persona nueva al partido político, creo que eso generó un malestar, eso le ha generado un malestar a Izquierda Democrática y eso ha disipado, creo que ha dilatado más la división que en su momento hubo en Izquierda Democrática y que lamentablemente eso le afecta muchísimo al candidato. Ahora, creo que otro factor que haya afectado es que cuando se generan los acuerdos dentro de un partido político, el error de los líderes de los partidos políticos es que solo hacen los acuerdos entre ellos y no aterrizan esos acuerdos con las estructuras, porque es importantísimo tomar en cuenta que el éxito de un partido político está en su estructura, en su militancia, la gente que va a votar, la gente que va a apoyar. Y yo creo que muchas alianzas que se han dado a nivel de Ecuador, no solo en elecciones presidenciales, sino en elecciones locales, han sido fracasadas o han caído en el fracaso porque no aterrizaron el acuerdo, no aterrizaron la negociación en sus bases. Y son sus bases las primeras detractoras de estos candidatos que a veces no han podido consolidar esa identidad de todo un partido. Sí, es lamentable también. Bueno, hemos visto también que candidatos de izquierda salen por derecha, candidatos de derecha salen por izquierda. O sea, Ecuador sí tiene línea política. ¿Tenemos movimientos con líneas políticas? Bueno, históricamente, lo digo desde mi punto de vista personal, creo que es una responsabilidad mía. Creo que con el retorno a la democracia después de la dictadura militar, creo que se dio la oportunidad para comenzar a consolidar nuevamente los partidos políticos. Es decir, la creación de nuevos partidos políticos que ayudan a generar el adoctrinamiento. Pero creo que el problema radica justamente en este tema, que hace falta adoctrinamiento político en sus bases. Es decir, no se ha instaurado una cultura política desde sus estructuras y lamentablemente solo en épocas electorales las bases, las estructuras se activan, pero una vez que terminan las elecciones cada quien va por su lado. Y ese ha sido el problema de la falta de institucionalidad política
de estas organizaciones. Lamentablemente, aquí existe un fenómeno también en base a estos resultados, que es el fenómeno del camisetazo político, es decir, que un candidato en su currículum, en su hoja de vida, ha pasado por varios partidos políticos. No importa que sea de izquierda o de derecha, porque aquí hemos visto ese tema. Es más, en las elecciones 2021 vimos alianzas de partidos de izquierda con partidos de derecha. Yo nunca había visto en cantones en la Amazonía y en la Sierra, donde el Partido Socialista hizo alianzas con el Partido Creo, donde Revolución Ciudadana hizo alianzas con el Partido Suma. Entonces es algo, cualquiera que estudia ciencias políticas y se da cuenta que esto es una locura. Partidos de izquierda y de derecha se han fusionado, se han mezclado o han hecho alianzas. Entonces es justamente por eso, la falta de adoctrinamiento político, la falta de preparación de las bases políticas, y eso tiene que ver muchísimo. Entonces, lamentablemente, los ciudadanos no siguen los partidos políticos. Es más, los mismos candidatos reconocen que los partidos políticos solo son un puente de participación. Y ahí es donde viene el problema. Muchos candidatos que llegan a ganar una dignidad, ¿sí?, se desafilian del partido político, es decir, lo utilizaron y no quieren saber más nada del partido político y tratan de afiliarse en el otro. Entonces, el fenómeno del camisetazo político nos da una clara evidencia de estas características de cómo los políticos utilizan a los partidos como un puente de participación sin consolidar de que en realidad el partido político es la base de la participación en la democracia en el Ecuador. Sí, en eso estamos muy claros. Vemos que candidatos, una vez que ganan la asamblea, llegan a la asamblea y me declaro independiente. Pasaron y recién vi que estaban tratando de hacer una ley en la que se prohíba hacer esos temas. Pero también esta razón de ser de los movimientos se debe al populismo, porque desde que hay el populismo, desde que el que jala gente, Alianza País en sus inicios, aglutinó muchos movimientos, que eran de izquierda, de derecha, que sabíamos representantes que siempre han participado en la derecha o siempre han estado en distintos actos, participaron y todos se sumaron al que iba a ganar. Entonces se generó un populismo en el que no importaba la ideología que tengas porque estamos yendo con el ganador. En teoría, y lo que pasó, pues tuvimos los 10 años de gobierno del Correato. Claro, bueno, creo que el tema del populismo se ve en el Ecuador. La cultura democrática en el Ecuador del ciudadano es una cultura muy apegada al populismo. Yo creo que se deben a dos factores. El primero, la inestabilidad política que ha tenido el Ecuador con el derrocamiento de varios presidentes, en el caso de Yamil Maguad, en el caso de Abdalá Bucaram, en el caso de Lucio Gutiérrez, y para de contar con otros presidentes más que pasaron por la silla de Carondelet o que por horas fueron presidentes del Ecuador. Ese creo que es uno de los factores por el cual Ecuador se considera un poco populista. Ese es el primero. Y el segundo, yo considero que lamentablemente el surgimiento de nuevos partidos políticos que no le han generado una cultura al ciudadano, eso también genera competencia, pero no genera cultura política, cultura democrática. Es decir, tenemos muchos partidos políticos, pero ninguno de estos partidos políticos en su momento inactivos, por decirlo así, se dedican a generar una especie de adoctrinamiento desde el punto de vista cultural, educar al elector, por qué se debe votar, por quién no se debe votar, o cuáles son sus valores institucionales. Y no hay dentro de los partidos políticos ese tema, no lo hay. Entonces, yo creo que el Ecuador se considera populista justamente por eso, porque uno, el tema del camisetazo político, reitero, ese es un problema que como fenómeno lo hemos visto y que los mismos ciudadanos lo aceptan. Lo aceptan desde el punto de vista que saben que el candidato quien sigue pasa por diferentes partidos políticos y no les interesa, votan por la persona, más no por el partido político. Y dos, justamente por este tema, ese fortalecimiento que no hay desde la educación democrática en el Ecuador. Sí, es lamentable esta situación. ¿Qué se debe hacer ante estas necesidades? Porque el país tiene muchas necesidades, demasiados candidatos, muchas problemáticas. Se generan leyes en todo sentido, pero al final del día el que elige es el ciudadano. ¿Qué debemos hacer? Mira, yo siempre doy un consejo sano.
que en algún momento lo vi en las redes y yo desde ese momento que lo vi, yo estoy replicándolo. Yo siempre he dicho a la gente, paren de reclamar, aprendan a votar. Y esa frase se resume en que las personas deben comenzar a hacer la práctica del voto informado. ¿Cuál es el voto informado? Que deben tratar de buscar información de los candidatos, de los perfiles, más allá de que sean simpáticos, guapos, artísticos, que hablen bonito, es que vean las capacidades y sobre todo las intenciones. Pero más que eso, que hagan un análisis profundo de las propuestas, porque como bien lo decíamos al comienzo de la entrevista, hay gente que te puede ofrecer el oro y el moro, pero lamentablemente hay propuestas que no son tan reales, no son realistas. Y la gente sigue engañándose, siguen ilusionándose y caen justamente en ese tema. Entonces, el voto informado podría ser la única alternativa que les pueda ayudar al ciudadano ecuatoriano a poder decir, bueno, vamos a analizar en realidad estos candidatos. A lo mejor no pueden analizar los 17 candidatos, pero con que analicen 2 o 3, creo que eso le genera un poco más de bienestar a la cultura democrática que hoy en día los ecuatorianos necesitan. Aquí, yo con esto finalizo, creo que es importante que los ciudadanos entiendan que aquí los únicos que son responsables del bienestar del país comienza con el voto, porque el ciudadano es el que pone al presidente, el ciudadano es el que pone a los asambleístas. Y para eso tenemos que conocer bien a los perfiles. Bueno, para ir cerrando, un tema que no lo habíamos topado. Si bien está claro, existen candidatos, que estos candidatos tienen grupos de personas o representantes que podría decirse gestores sociales, que son los que también utilizan a la misma ciudadanía y les llevan a que voten a favor de ellos. Y ahí vemos el caso de los movimientos políticos, los candidatos que dicen, no te pago por esta gestión, mejor te doy un puesto. ¿Te ha pasado eso? Mira, lamentablemente eso en la cultura política en el Ecuador, eso se ve en todas partes. En todas partes los políticos a lo mejor no tienen el sustento económico para pagarle a las personas que les ayude a propulsar, a impulsar la campaña. Entonces, esos incentivos se dan, pero con esta desconfianza, y hay muchas personas que no caen en ese tema, no caen de que en realidad lleguen y les cumplan. Entonces, esa ha sido una de las desilusiones y decepciones porque los ciudadanos a veces no confían en los políticos, porque no creen en los políticos, porque les prometen y no cumplen. Y es más, esa es la frase que recorre en todo el Ecuador. Muchos cuando les preguntan, ¿qué piensa usted de los asambleístas? Es que ellos llegan a la asamblea, se olvidan de uno y no cumplen, prometen y no cumplen. Eso siempre va a estar en el diálogo ciudadano en las calles y que lamentablemente solo los investigadores políticos pueden escuchar ese tema y a veces a muchos candidatos no les interesa saber un poco más de ese sentir ciudadano. Pero eso también es una problemática, porque al final del día hay ciudadanos que se venden por un puesto de trabajo y dejan de, o sea, no le dan valor a su trabajo por conseguir otro espacio en donde se sientan más cómodos, lleguen a un área de confort y prácticamente tengan un sueldo fijo. ¿Qué es lo que ha pasado en anteriores gobiernos? Que les daban puestos a personas que no tenían el conocimiento y al final del día les dieron nombramiento. Recuerdo el caso del señor candidato a la presidencia, Arauz. Tenía nombramiento en el Banco Central, salió del país, no sabemos cuánto tiempo se demoró estudiando, como un nombramiento en el Banco Central. O sea, muchas personas optaron por esos temas y de esa manera creo que también se acostumbraron a que no importa gane quien gane, con que a mí me den mi puesto de trabajo, no me importa el resto. Lamentablemente existe esa idiosincrasia, creo que por el tema Se te apagó el político, micrófono, la cámara. como te decía, ¿sí me puedes ver? Sigue ahí, te veo. Ya. Se te volvió a Lament- empezar, estamos creo que ya con las fallas de la plataforma. Estamos con algunas fallas en la plataforma. sí, Sí. sí. Bueno, como te decía, creo que uno de los problemas que pasa actualmente es justamente por que ya no hay ese compromiso del ciudadano por cuanto lamentablemente
ellos ya ven un interés, ya no ven el bienestar general, ya ven un interés propio personal. Y por eso es que muchas personas optan por querer sus propios intereses, pero no se dan cuenta que eso también le hace muchísimo daño a la cultura democrática y le hace mucho daño también al bienestar del Ecuador, porque si hubiera un porcentaje reconocible de personas con ética, a lo mejor no llegáramos a esas negociaciones, pero lamentablemente eso se da. Bueno, se nos va acabando el tiempo, ya la plataforma también nos dice que cerremos. Te agradezco por tu tiempo, un placer tenerte aquí, espero tenerte otras veces en unas próximas ocasiones y también seguir conversando acerca de estas situaciones pues que nos está pasando en el país. Te agradezco por tu tiempo, mensaje de despedida o unas palabras que les quiera dedicar a nuestro público. Bueno, solo invitarles a un evento que va a ser gratuito el 25, 26 y 27 de septiembre, que es el Compolfest, Festival de Comunicación y Estrategia Política. Se va a realizar de forma virtual y las personas que quieran inscribirse de forma gratuita recibirán un certificado con aval académico por los 3 días. Se pueden registrar a la página web www.consultoreslatam.com. Se registran y pues una semana antes del festival se les estará anunciando en qué plataforma se pueden conectar, porque vamos a tener aproximadamente más de 20 consultores internacionales donde hablaremos de campañas y elecciones. Perfecto. ¿Esto va a ser la fecha, por favor? 25, 26 y 27 de septiembre, es decir, este mes. O sea, estamos a un mes más o menos de esta fecha. Perfecto, a todas las personas que les interese y quieran conocer un poco más. Porfa, ¿nos puedes dejar en los comentarios para que también las personas se puedan ingresar al link de la página o cómo pueden ingresar para que también tengan los datos? No sé si también tienes en algún contacto o solo la página web o a dónde nomás pueden. Para que se les haga más fácil en la página, es más, Consultores Latam unido, Consultores Latam de Latinoamérica, consultoreslatam.com, y pueden encontrar ahí la información y el link donde se pueden registrar. Las personas que a lo mejor me pueden buscar en mis diferentes perfiles en las redes sociales como Ronald Antón, también estoy dando información acerca de este evento donde se puedan registrar. Igual les dejaré comentarios, ¿sí? Y les pasaré la información para las personas que te siguen tu medio para que puedan también inscribirse. Perfecto, bueno, para todas las personas que inician campaña, para todos los candidatos políticos que no saben, pues los candidatos pueden también adquirir estos conocimientos y también creo que pueden pedir tus consultorías, ¿no? ¿A dónde podrían comunicarse? Porque tenemos muchos candidatos y necesitan una luz. Bueno, me pueden contactar, pueden escribir Ronald Antón en Google. Dice San Google, les dará los direccionamientos. Pueden buscarme en las redes sociales y en las redes sociales yo atenderé a diferentes personas y en todas las diferentes redes sociales estoy divulgando información y están mis contactos. Muchas gracias, Ronald, por acompañarnos el día de hoy. Soy Ronald Fernández y nos vemos en la próxima semana con nuevos temas interesantes, temas del interés social. Esto es Diálogo Abierto. Hasta la próxima semana. Lleno de una pasión, diáfana mirada, desgarra mi alma, me ahoga y me salva. Y si quieres, solo si quieres, y si quieres, podría causar un tifón. El proyecto Rodadas del Ecuador te invita a ser parte de algo grande. Rodadas del Ecuador es más que una aventura en moto. Es un proyecto transformador impulsado por Plataforma Cívica Nueva Sociedad, Builds Asesoría Empresarial, AILU Comunicaciones, Evolución Radio Comunitaria RFG y Podcast Bikers. Juntos, estamos trazando rutas que pocos han recorrido para revelar los secretos mejor guardados de Ecuador. Si tienes una moto, únete a nuestra próxima rodada y sé parte de esta mega iniciativa que está redefiniendo el turismo en Ecuador. Si quieres ser parte de las organizaciones involucradas en este proyecto, ponte en contacto con nosotros. Juntos, construimos el Ecuador de nuestros sueños. Inscríbete ahora y deja tu huella en esta gran aventura. Y lo tan
dulce